presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Vamos a pasar al siguiente tema, que es un tema que dejó, bueno, ni que hablar que a Paysandú muy, bueno, enojado, no sé si enojado es la palabra, pero por lo menos sacudido, y fue la declaración de inimputabilidad del asesino de David Frem. Según uno de los estudios, por lo menos el que presenta el Hospital Vilar-de-Bo, iban a continuar las pericias para otro estudio que pudiera ratificar o no esta primera medida. Nosotros en este momento tenemos en estudio aquí con nosotros al abogado penalista Aníbal Martínez Chaer, gracias por estar con nosotros, y Freddy Pagnusat, que es psiquiatra. Gracias, Freddy, por acompañarnos aquí. El tema de la inimputabilidad ante un delito siempre genera, ¿no?, en todos nosotros una sensación bastante extraña. Uno tiene la idea de pensar que si es declarado inimputable, entonces zafa de algo. Primero, ¿zafa de algo o queda condenado a la 11 del Vilar-de-Bo? ¿A qué zafa realmente? A menos que me digas que no, que en realidad hay otras circunstancias, otras situaciones. Hace poquito también, ¿se acuerdan? El futbolista que mató a su padre, que también fue declarado inimputable. Jorge García. Bien, Jorge García. En realidad está en un tratamiento alternativo. Agradece que gracias a eso recibió el tratamiento del caso. Se hubiera ido a la cárcel, seguramente nunca hubiera recibido tratamiento alguno y tal vez salía peor y realmente convertido además en una amenaza para todo el mundo y para él mismo. ¿Cuál es la lectura que tenemos que aprender a hacer frente al concepto de inimputabilidad? Porque también está aquello de que se haga loco y así no va a la cárcel, ¿no? Vero, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria, también para ti y para todos en casa, en el estudio. Hablando justamente de lo que tú comentabas, de los inimputables, la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Crees que la enfermedad mental exime de culpa? Y nos pueden contar qué piensan sobre esto enviando un SMS al 1212 con la palabra boca 1 por la opción sí y boca 2 por la opción no. Estamos también esperando sus comentarios a través de nuestro mail estabocaesmia@tele12.com y está a su disposición nuestro Twitter @estabocaesmia12 y también nuestro Facebook estabocaesmia12. Les contamos además que ya estamos recibiendo algunas opiniones, algunas inclusive experiencias que vamos a ir leyendo a lo largo del programa en pantalla. Para eso tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra boca, dejan un espacio, escriben lo que quieren compartir con nosotros y lo mandan al 1212. Bien, se entiende que en la pregunta el concepto es: ¿crees que la enfermedad mental exime de culpa? De delito, digamos, ¿no? Del aspecto delictivo, ¿no? A eso nos referimos. ¿Cuál es la lectura, por un lado, que les parece que hace la sociedad de la concepción del inimputable y cuál es la que deberíamos aprender a hacer? Arrancamos en una vuelta de no expertos, digamos, primero a ver cuál es la sensación real que nos provoca el término inimputable. El concepto de inimputable es un concepto que se maneja a nivel judicial y resulta de una pericia psiquiátrica, y es si tenía conciencia y voluntad cuando ejecutó el acto que se le adjudica. Eso significa que, primero, no toda enfermedad mental es causa de inimputabilidad. Hay muchos enfermos mentales que no calificarían como inimputables. Generalmente son psicóticos y algunos psicóticos muy especiales, eso lo va a decir mejor el doctor que yo. Pero son algunos muy chiquititos, o sea, no hay que generalizar. No es que vos seas, tener una enfermedad mental es una carta. Pero la pregunta es, ¿cómo te parece que la gente toma...? No, la gente lo toma horrible, porque la gente interpreta que la persona se está haciendo loco para zafarla. Primero que no la zafa, porque tiene que pasar una pericia, una internación, o si queda libre, un tratamiento posterior, y si la enfermedad se revierte, porque es una cosa puntual, es un episodio puntual, agudo, después quizás pueda volver a la cárcel. O sea, no es que la zafa, sino que tiene un tratamiento, tiene un seguimiento, porque la idea es que a los locos se los cura. Entonces, lo que se le da es un tratamiento, no es que se las lleve de arriba. Pero la gente, que acá la gente quiere siempre las cosas totalitarias, es la pena de muerte, la cadena perpetua, que vaya preso y que la pase mal, bueno, ahí no quedan conformes. Y eso es lo que debe estar pasando ahora en Paysandú, supongo yo. Yo discrepo con esa última posición de la doctora, ¿no? Porque quienes no creemos que en este caso puntual de Paysandú deba ser declarado inimputable, no somos personas que postulamos ni la pena de muerte ni ninguna otra exageración. O sea, acá estamos ante un crimen de odio que fue claramente premeditado, o sea que hubo voluntad
hubo voluntad, y no solo hubo voluntad, sino que se aprendió el modus operandi que utilizan terroristas en otras partes del mundo, matando a esta persona en los 4 puntos en que a través de Internet los terroristas islamistas proponen que hay que matar a los judíos en distintas partes del mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aunque tengamos una pericia, un tipo que jugando a los videojuegos en Paysandú decía voy a matar a todos los judíos y todo el mundo lo escuchaba, no es una persona que pueda ser encuadrada en un tema psiquiátrico, sino en un crimen de odio. O sea que creo que en un crimen de odio. O sea que el informe psiquiátrico elaborado por médicos del Hospital Vilar de Bo es cómplice de asesinato. No, yo estoy... ¿Y sí? ¿Estás diciendo eso? Yo estoy repitiendo el Vos, argumento sin el conocimiento de la doctora, médico, estás diciendo que los médicos se equivocaron. Dice que la inimputabilidad es producto de que no se tuvo la voluntad. ¿Cómo no va a tener la voluntad este individuo? No tuvo conciencia. Este individuo hizo un crimen premeditado de odio racial. Te lo hizo un informe médico, te lo firma un instituto que se dedica a estas cosas y vos vas a decir que no es así. Por favor. Que es tan inteligente el hombre. Me gustaría la opinión del abogado. Primero que nada, gracias por la invitación, Victoria. Un placer estar de nuevo con ustedes. En segundo lugar, comparto en parte lo que dice la doctora del sentimiento popular, de la reacción popular. Pero nuestro Código Penal, como decís tú, es claro. Y quiero leerles el artículo 30, donde empiezan las causas de inimputabilidad. Allí dice que no es imputable aquel que en el momento que ejecuta el acto por enfermedad física o psíquica, constitucional o adquirida o por intoxicación, se hallare en tal estado de perturbación moral que no fuere capaz o solo lo fuere parcialmente de apreciar el carácter ilícito del mismo o de determinarse según su verdadera apreciación. Esta disposición es aplicable al que se hallare en el estado de espíritu en ella previsto por influjo del sueño natural o del hipnótico. Entonces, nuestro derecho penal se basa en la conciencia y voluntad, tal como decía la doctora y en parte lo que referías tú. O sea, yo tengo que saber, tengo que ser consciente al momento que ejecuté el acto y ahí se me va a decidir si yo soy responsable o no. Ahora después el doctor lo explica sobre el tema de la conciencia y voluntad, sobre el tema si yo estaba o no, porque también lo hablábamos fuera de cámara con él, no es que yo me tome una botella de whisky y después salga a matar a 9, 10 personas y haga un atentado. No aplica porque está la voluntariedad, está que yo quise hacerlo, me envalentoné con el alcohol y de ahí salí, pero yo tengo. Y en parte lo que él habla es de la premeditación, alevosía, son agravantes para tipificar a un crimen especialmente agravado. Pero acá coincido con lo que dice la doctora, si hay, para eso están los peritos. Ni yo soy psiquiatra, ni él es abogado. Entonces, el juez tiene que consultar a los facultativos. Y yo no sé si recuerdan, yo fui el abogado en el caso del futbolista. De García, exacto. Y les puedo asegurar que mucha gente me decía, ay, Aníbal, lo hiciste, te pasaste, lo hiciste pasar por loco. Yo le decía que no es que el abogado, por más bueno que sea, lo haga pasar por loco, porque para eso está, como dijo la doctora recién, los especialistas, los peritos, y vas a una junta médica. Lo que se hizo en el caso de Jorge fue en el mismo juzgado, lo vio un médico forense quien diagnosticó en ese momento que estaba en una situación de delirio agudo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no era, y yo se los puedo decir porque lo viví, inclusive él me abrazaba a mí y al receptor penal frente a la jueza y decía, yo me quiero quedar con ustedes porque ustedes son mi familia. Yo aquí me siento seguro. Y le preguntábamos qué le pasaba y hacía este movimiento y él te narraba la muerte de Victoria de su padre en tercera persona. O sea, cosas que vemos en las películas de terror, yo lo viví ahí y lo vi ahí. ¿Qué quiere decir en tercera persona? Le hicieron esto. En tercera persona, no, peor. Él contaba como que un hermano de él, que no existe, había entrado y había dado muerte a su padre mediante ahorcamiento, porque también me preguntaron y salió en la prensa en su momento que había una lastimadura con un cenicero. Parece que en la discusión primero él le pegó con un cenicero, pero eso no le dio muerte. Y el informe forense después especifica que fue muerte por asfixia mediante ahorcamiento. Él ahorcó a su padre. Discúlpeme, doctor, no son comparables los casos. Yo creo que en el caso del asesinato de David Frem,
Se trata de un maestro, una persona de profesión maestro, que se había convertido a la religión, que había vivido un proceso de radicalización, de fundamentalismo, de fanatismo, que profesaba en su vida cotidiana un odio a los judíos, que fue con un cuchillo a esperar a la persona. Él no pensó que era el hermano, ni el hijo, ni nadie. Él sabía que estaba dando muerte y tenía conciencia y voluntad que con el cuchillo sabía, un maestro de profesión, sabía que iba a matar a una persona. O sea, quiso matar a la persona. Yo no conozco, la voy a leer en profundidad, la pericia, pero yo creo que esto hay que tomarlo con pinzas. Me parece que los casos no son comparables y en este caso concreto me parece que cualquier persona que asesina a otro a sangre fría, bueno, evidentemente padece un desequilibrio psiquiátrico, porque no es normal que una persona asesine a otro a sangre fría. Pero tenés un hecho innegable que es una pericia firmada por alguien que sabe del tema. Si él dice que era inimputable y nadie más tiene, agarramos la cartera y nos vamos, no hay nada más que discutir. ¿Por qué no? Y una segunda pericia no puede caber una segunda pericia, ni una tercera. A ver, señores, permiso. Tampoco se trata de que todo terrorista que mata es inimputable. Estamos hablando de cosas diferentes. A ver, además, hasta donde si puede aportar la diferencia que en estos dos casos que parecieran tan diferentes. Claro que sí. Buenas tardes, primero que nada para todos. ¿Cómo están? Gracias por la invitación una vez más. Lo primero es que no conozco a la persona, pero hasta donde yo tengo entendido, ha habido más de una pericia. Como decía el doctor Martínez recién, la justicia tiene los órganos competentes como para pedirles que se encarguen de esto. El Instituto Técnico Forense es uno de los organismos que, directamente vinculado a la justicia, puede evaluar y, en función de eso, dar un informe acerca de la conciencia que tenía y si eso lo hace capaz o incapaz. Hubo una pericia primero del Instituto Técnico Forense, luego se pidió una nueva pericia que la realizaron técnicos del Hospital Vilar de Bo y además, por supuesto, otro psiquiatra que también intervino en esto. Hasta donde tengo entendido también, él no está en el Hospital Vilar de Bo, él está en cárcel central todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Que además no hubo una única pericia, y concuerdo con lo que decía Camilo hace un momentito, sino si esta situación uno estuviese como en complicidad, bueno, la justicia tendría que dar cuenta también de los técnicos que intervinieron en el asunto. También se dijeron cosas que estaban correctísimas en cuanto a qué ocurre con la incapacidad. En la incapacidad entran en juego algunas patologías. La enfermedad psiquiátrica no es sinónimo de incapacidad, de ninguna manera, y esa es una de las primeras cosas a aclarar. No es que... Está bueno que hablemos de enfermedad psiquiátrica y ustedes saben que por eso yo acepto siempre venir aquí, porque la enfermedad psiquiátrica no es un cuco y justamente no todas las enfermedades psiquiátricas implican que la persona no es consciente o no es capaz o no es autónoma. Por el contrario, solo algunas, muy pocas. Algunas de ellas, hablaban del caso del futbolista, parecen tener que ver con una situación de agudeza. De delirio. Hay algo agudo que vincula un delirio en el cual hay todo un trastorno de conciencia que se vive con una cosa altamente emotiva, sin medir para nada las consecuencias y también con cierto viso de impulsividad. Hay otras enfermedades que son crónicas y no por eso no implican una incapacidad del enfermo. En el caso de esta persona, además, la incapacidad está vinculada con que tiene una enfermedad de fondo. Es una de las psicosis crónicas muy grave, no la de mayor prevalencia. Las psicosis crónicas, creo que alguna vez aquí lo hablamos, una de ellas, la más conocida, es la esquizofrenia. La esquizofrenia es la que se utiliza habitualmente como el sinónimo del loco. El que está loco es el que nosotros los psiquiatras diagnosticamos como esquizofrénico. Pero hay otras formas de locura, entre comillas, que son psicosis crónicas, y una de ellas, muy grave, muy compleja, es la paranoia. La paranoia, la psicosis paranoica, como parece tener este señor, hace que tengan todo un razonamiento paralógico, y así se llama, con lo cual funcionan en la vida de una manera cuasi normal. Cuasi normal, no, perdón, dije mal. Funcionan normalmente, llevan adelante su vida de manera adecuada, pero concomitantemente están con un delirio. Lo más conocido es el delirio celotípico, en el caso de la paranoia. El delirio celotípico en el que él o ella, en este caso la prevalencia es mayor para los hombres, en el caso de la paranoia, a diferencia de otras patologías. Él o ella está celando permanentemente a su pareja
y delira permanentemente interpretando símbolos y signos a su antojo, en definitiva. No porque se lo proponga, porque los interpreta y va sumando pruebas y más pruebas y va poco a poco acumulando, y eso lo hace muy peligroso. Presuntas pruebas, ¿verdad? No, desde por supuesto, desde perfecto. su lógica. Presuntas pruebas a su entender, porque él lo interpreta así. Este delirio, que es netamente interpretativo, no implica alucinaciones. La diferencia con otras psicosis en las que escuchan voces o reciben un mandato al que no se pueden negar, esa es la otra de las cosas que alguna vez hemos hablado, y terminan haciéndolo porque esa voz que lo domina y lo controla lo lleva a que realice un acto para el cual no puede oponer voluntad. Pero bueno, este no es el caso. En el caso de esta persona, parece ser que la interpretación era permanente y él interpretaba como que Fem, que pertenecía a la colectividad, estaba en una confabulación sionista, en un movimiento que iba en contra, sí, claro, de sus ideales, que adhería, parece ser, a todo un movimiento, sí, claro, pero que forma parte de su patología, no de su personalidad, de su patología. Y es más, hasta donde yo tengo entendido... Aunque desde su perspectiva, a través de la patología, Fren fuera el enemigo, ¿por qué hay que matarlo? No, bueno, ¿pero por qué? Porque este señor no estaba cuerdo, no está cuerdo. Está, dijésemos popularmente, loco, tiene una psicosis. En este caso... ¿Y cómo diferenciar esa descripción que usted está haciendo, que es muy buena, cómo diferenciarla de otros casos tan similares que ocurren en otras partes del mundo? ¿Me lo puede responder? Antes del corte hacía la descripción del asesino de Paysandú en términos muy similares a los que uno podría encajar con el identikit de cualquier otro asesino que, motivado por el odio racial o étnico, comete un asesinato de este tipo. Sí, ¿por qué en un caso sería enfermedad psiquiátrica y en otro no? Sí, claramente. Hay una primera cosa, del punto de vista clínico, que los psiquiatras definimos a la hora de evaluar una psicosis. Hablábamos de psicosis como alguien que tiene un trastorno que le impide vivir y ver la realidad tal cual es, sino que tiene una realidad propia, incompartible. Y la aclaración a ello es que es incompartible aún para su grupo sociocultural. ¿Y esto qué significa? Que un enfermo psiquiátrico de esta naturaleza, aún dentro de un grupo fanático religioso, no encaja, porque los otros lo viven como que pero este está chapita, ¿está? O sea, no llega el caso tampoco. No, claro, pero esa es la otra de las cosas. Justo esto tiene que ver con una cosa que está muy vigente hoy día, los múltiples atentados que ha habido en el mundo vinculados con musulmanes extremadamente radicales que terminan haciendo matanza. En este caso... con un cuchillo solo, individual, como el de Paysandú. Pero además, entendámonos, esto no solo se basa en la entrevista clínica. Hay además una serie de pruebas paraclínicas, los test psicológicos, que por eso intervienen también psicólogos, y más de uno intervino en este caso y en otros también, que evalúan y en función de una serie de respuestas que aparecen frente a los test, queda mucho más claro todavía y va agregando luz a lo que se ha visto en la entrevista clínica. ¿Se entiende? Creo que, claro, todos estamos sensibilizados. Yo los otros días escuchaba en la prensa justamente a alguien de la colectividad que hablaba muy tocado por este tema cuando recién se había hablado de que se lo declaraba inimputable, y él decía, sí, claro, a todos nos duele, y para todos es el homicida, lo es, obviamente que sí, pero bueno, es la justicia quien debe dictaminar esto, y no yo, dijo él, ¿no? Y obviamente, es la justicia quien... Creo que tenemos derecho de alguna manera a cuestionar la decisión de la justicia, porque ahora hablando en la tanda con la doctora Valfrem me explicaba, si este tipo es finalmente declarado inimputable, va a pasar una pequeña temporada en la sala 11 y después no es un spa. se va para su casa. Y capaz que sí o que no. Bueno, no sabemos eso. ¿Cómo? A ver, tal vez en eso nos pueda desasnar Pagnusata. No sabemos. Del islamismo radical se vuelve para la casa. Álvaro, se le hace un tratamiento y después del tratamiento se le evalúa y según lo que surja irá para la casa o pasar a la cárcel. Es según. No sabemos si algún día... Álvaro, que hay una persona que ha estudiado, que sabe... Da la impresión quizás en este tema un poco más que tú, para que nos cuente. A lo mejor no. Es lo que estoy planteando, por favor. No sabemos si va
No sabemos si algún ¿Cuál es día el destino hoy de un inimputable? A ver. irá al Hospital Vilar de Bo. Pero además, en este caso en particular, si tiene hasta donde yo creo una psicosis paranoica, esto que les contaba hace un rato, este señor es, si se quiere, por eso decía, es una enfermedad muy difícil, si se quiere, la más difícil, porque como manejan una cosa muy racional, intelectualizan permanentemente, ellos no van a aceptar un tratamiento. Entonces, dudo que a este señor algún día el juez lo deje volver para la casa. Porque de hecho, también hasta donde sé y entienda, ustedes saben que yo no conozco a esta persona, no trabajo más en el Hospital Vilar de Bo, es más, no estoy defendiendo la pericia, estoy contando desde mi lugar cómo veo estas cosas. Hasta donde yo sé, este hombre estuvo internado previamente, hace años atrás, luego de lo cual muy probablemente nunca aceptó un tratamiento. Y les cuento esto porque a nosotros los psiquiatras, cuando nos enfrentamos a alguien con esta patología, ahí es al revés. Somos los psiquiatras los que nos apoyamos en la justicia para que el juez dictamine que tiene que estar en tratamiento, aun cuando sea ambulatorio, aunque no sea alguien tan peligroso, porque si no, él nunca jamás se va, él o ella, jamás se van a poner en tratamiento psiquiátrico. Bien. A diferencia de otras enfermedades. En el caso de la esquizofrenia, otra psicosis crónica... Sí, pero que no necesariamente remite a violencia. No tiene por qué ser violento. ¿Está? Hay un momento en el que, aunque no tengan conciencia de enfermedad, asumen que deben tratarse por las consecuencias de lo que les ocurre. En estos casos no lo asumen jamás. Entonces, yo no sé si va a volver a la casa algún día. Es probable que el juez dictamine que tiene que quedar, no sé si en el Vilar de Bo u otra institución, pero institucionalizado, sí, quizás sí. Una reflexión final del abogado me gustaría, por favor. Que concuerdo plenamente con lo que dice el doctor y hay cosas que no sabemos. O sea, a mí se me preguntaba en el caso de Jorge, ya ven, tuvo una evolución, está con un tratamiento alternativo y si no, si hubiéramos actuado irracionalmente diciendo no, es una homicida, mató al padre, estaría entre 8 y 24 años de cárcel. Si en vez de haber matado al padre hubiera matado al hijo de alguno de alguien. Bueno, sería lo mismo. Es lo que ¿será lo mismo? No, es lo mismo. Técnicamente no es lo mismo porque es un parricidio, pero en el tema de que mate a cualquier persona fuera de sus cabales, es lo que yo decía, lo que describía el artículo 30 del Código. La pregunta es ¿con qué naturalidad tomaría la población o la familia de la víctima que él ya esté hoy en una casa de medio camino? Pero es que para llegar al medio camino, ¿no? Estuvo mucho tiempo en la sala 11 del Vilar de Bo, medicado, tratado y... De lo último, hasta que salió en la prensa, era que construían bancos de plástico, había evolucionado. Lo que pasa, me parece, que la clave no es que la justicia deba actuar de acuerdo a cómo va a reaccionar la ciudadanía. Eso sería como el director técnico que hace los cambios porque la tribuna le pide. No se actúa al grito. Por eso lo que estamos tratando hoy es de que nos expliquen qué hay que leer cuando nos hablan de inimputabilidad. Porque hay mucho mito que pasa. Lo primero es eso. Se hizo el loco para zafar. Bueno. No, es que justamente como decía el doctor anteriormente, Victoria, las pruebas y los test, ninguno de nosotros, por más que queramos y seamos muy inteligentes, vamos a engañar a un psiquiatra, más con la especialidad de ver cantidad de pacientes, me puedo hacer el loco por más inteligente que sea y zafar los test y las pruebas. Bien, pero no sería la primera vez que no se ponen de acuerdo entre peritos sobre la capacidad o no capacidad de un delincuente, ¿no? Y por eso pidió más de uno, más que un delincuente de una persona que cometió un delito. Pero bueno, de todas maneras, gracias. Nos han bajado a tierra un poco el concepto. Muchísimas gracias, Aníbal Martínez. Muchísimas gracias, Freddy Panzat. A los dos. ¿Cómo cierra...? Victoria, el 88% de los televidentes piensan que no creen que la enfermedad mental exima de culpa con respecto a los inimputables y un 12% piensa que sí. No sirvió de nada el programa entonces. No, ¿cómo no? ¿Sirvió? Fueron escuchados por el 88%. Bueno, gracias. Gracias por habernos acompañado. Chao, chao.